Hola amigos, ¿cómo están? Aquí los recibo con mucho gusto desde las instalaciones de la Universidad Dr. Emilio Cárdenas en Tlalnepantla, México, en el Centro de Estudios Históricos, para platicarles más sobre la historia de México. 18 de octubre, una fecha clave, la matanza de Cholula. Efectivamente, la matanza de Cholula es el primer gran evento trágico y triste y terrible de la conquista de México. Es el primer momento extremo de violencia, dolor, sufrimiento, angustia y terror. Terror generalizado en todo lo que era la antigua ciudad de Cholula. Expertos creen hoy que la ciudad de Cholula debe haber tenido entre 50 y 100 mil habitantes. La describe Hernán Cortés con 20,000 casas. También la describe como una ciudad muy torreada, dice él, torreada. La compara con algunas ciudades españolas, de las más grandes y bellas. Y dice que es una ciudad majestuosa, muy hermosa. Pero no se tentó la mano, ni la mente, ni la cabeza, ni el cuerpo en destruirla. La destrucción de Cholula fue lo que siguió a la matanza. La matanza no fue únicamente el 18. Por supuesto que la matanza de los 6 o 7 mil en el gran templo, en la gran plaza, esa ocurrió el del 18. Y ocurrió en unas cuantas horas. Pero imagínense ustedes cuando la población entera de la ciudad, estas 50, 60, 80 mil personas o quizás 100 mil, se dan cuenta de lo que ha sucedido. Se dan cuenta de que han matado indiscriminadamente a la gente por miles, y que estos que han sido asesinados podrían ser ancianos o niños o niñas o mujeres embarazadas. Entonces cundió el pánico, el terror se apoderó de toda la ciudad. Cortés ya no pudo manejar la situación. Recordemos que los tlaxcaltecas eran enemigos jurados, acérrimos de los cholultecas, y que Cholula era una ciudad civilizada, culta, una ciudad de altos vuelos, una ciudad de tlamatinimes, es decir, de maestros, de filósofos. Era una ciudad de educadores, estaba provista de muchísimos templos y lugares de educación. Era un lugar de riqueza, era una ciudad muy rica, había mucho dinero, porque había mucho comercio. Realmente el poder de Cholula provenía de que era una ciudad comercial y una ciudad sagrada, una ciudad santa, donde había muchos hombres de religión, muchos especialistas de diferentes niveles. Y un día hablaré de cómo era la estructura de la religión mexica y la estructura de las religiones mesoamericanas, que eran muy semejantes. En Cholula había un dios de la ciudad, el dios protector era Quetzalcóatl, y por lo tanto era un dios muy importante en toda Mesoamérica. Y era una ciudad famosa porque llegaban de todas las demás ciudades a adorar al dios Quetzalcóatl, que era de gran importancia en todo el altiplano y en toda Mesoamérica. Entonces, después de la masacre, después de que toda esta gente es muerta, descuartizada, imagínense ustedes, al día siguiente, el día 19, el hedor a sangre, la pestilencia de todos aquellos cuerpos insepultos y el horror y terror de la gente. Los soldados, los grupos armados que quedaban en la ciudad, los principales, los caciques, los señores de poder, los sacerdotes, los sabios, los eminentes, bueno, pues se fueron a refugiar a diferentes edificios de la ciudad que todavía no habían caído en manos de los opresores, de los extranjeros, de los tlaxcaltecas y de las huestes españolas de Hernán Cortés. Y entonces los dos días siguientes a la masacre, que serían el 19 y el 20 de octubre de 1519, hubo una gran persecución.
Obviamente Cortés, que había permitido que los tlaxcaltecas entraran a la ciudad para darle ayuda, ya no los podía contener, porque de Tlaxcala vinieron muchos más tlaxcaltecas al saqueo de la ciudad. Imagínense ustedes, inmediatamente se propagó la noticia de que la ciudad de Cholula había sido vulnerada, de que sus mercados estaban vulnerados también. Entonces pues llegaron miles de saqueadores, en su mayoría huejotzincas y tlaxcaltecas, los enemigos de Cholula, a saquear la ciudad. Era una ciudad donde había enormes bodegas de cosas preciosas, telas, las telas de algodón, que eran muy caras y muy finas y se usaban para todo. Lo mismo para los vestuarios de los hombres y las mujeres, y sobre todo los de alto linaje, que para encortinar las casas, que para vestirse con propiedad, para los grandes mantos de la gente de poder y de dinero y de riqueza. Y imagínense todas las demás riquezas que había en la ciudad, enormes cantidades de piedras preciosas, había oro, había plata, enormes cantidades de alimentos que estaban ahí guarnecidos. Había en el mercado pues más de 300 diferentes artículos que eran codiciados por la gente y que eran de enorme valor, como el cacao, como la vainilla, como la turquesa, como, bueno, los alimentos de muchos tipos, y otras riquezas, además de oro y plata, que había en la ciudad, y que iban desde muebles, animales exóticos, recursos de la tierra, resinas y perfumes, materias primas de toda índole. Bueno, había armas, había una enorme cantidad de objetos que eran muy codiciados de la gente. Y ahora la ciudad tuvo 2 días de caos, es decir, el 19 y el 20 de octubre fueron 2 días de caos. Llegaron los saqueadores, los defensores los recibían a lanzazos, había batallas campales, seguía la masacre, ya no de inocentes. Ya los inocentes pues ya habían muerto, ahora sí eran soldados, eran gente de guerra, eran las fuerzas vivas y los recursos de la ciudad que estaban en defensa de su patrimonio y de su soberanía. Y entonces los tlaxcaltecas, bueno, pues iban al saqueo. Y viendo tan vulnerables a la gente de Cholula, pues se querían llevar toda la riqueza que pudieran, el añil, la sal, el ámbar, bueno, tantas riquezas que había en la ciudad. Y querían arrebatarle a los habitantes de Cholula, a los cholultecas, todas sus riquezas, todo su poder, toda su influencia. Y entonces siguieron escenas muy terribles, que a veces hasta resulta doloroso relatar. Por ejemplo, en la gran pirámide de Cholula, que tenía, bueno, el tamaño de la pirámide es tan grande que es mucho más grande que la pirámide del Sol de Teotihuacán. En su masa es tan grande como la gran pirámide de Khufu, de Keops en Egipto, la gran pirámide de la meseta de Giza en Egipto. Y obviamente ese edificio pues era un edificio sacerdotal. Muchísimos sacerdotes subieron a la pirámide para honrar a los dioses. Había una antigua leyenda en Cholula, se decía que la ciudad estaba defendida por el dios Quetzalcóatl, y que si era agredida o era atacada por la ciudad, el dios iba a defenderlos. Bueno, pues los cholultecas estaban muy asombrados de que ningún dios había bajado a defenderlos. Y entonces subieron a la pirámide para rezar, para quemar incienso, para orarle a su dios, pensando que les podía proteger. Y lo que ocurrió es que como se subieron y llevaban muchas de las cosas preciosas del lugar, muchas de las cosas riquísimas que pertenecían al tesoro de los dioses, bueno, pues los cholultecas se vieron amenazados por los españoles y por los tlaxcaltecas y por los huejotzincas y por la gente que venía de Zempoala, porque pues querían agredirlos, de hecho matarlos, de hecho arrebatarles sus riquezas. Y entonces hubo una batalla campal de 2 días en lo alto de la gran pirámide. Desde lo alto se lanzaban piedras, se lanzaban flechas, se lanzaban lanzas, y se defendían como podían los cholultecas, y su defensa fue tan exitosa que hicieron una gran masacre de tlaxcaltecas y una gran masacre de zempoaltecas, e inclusive mataron a varios españoles en ese intento por subir a la alta cumbre del edificio principal de la ciudad
y conquistarlo. Entonces, viendo Cortés la situación y la desgracia y el terror de aquel evento, ordenó que se lanzaran flechas encendidas, incendiarias, flechas impregnadas en sustancias que se inflamaban, como lo que hoy conocemos como el chapopote, que no era otra cosa más que el aceite del petróleo, y empezaron a lanzar estas flechas encendidas a lo alto de la pirámide más grande de Cholula, de la Gran Torre, como yo le llamaba, que era el templo de Quetzalcóatl, que ahí todavía existe y podemos subir, porque en lo alto estaba inclusive el santuario de la Virgen de los Remedios. Y bueno, pues la batalla por la pirámide fue terrible, duró 2 días, hubo cientos de muertos de ambos bandos. Hernán Cortés les pedía que se rindieran, los cholultecas no lo querían hacer, muchos de los sacerdotes se inmolaban, se lanzaban desde lo alto de la pirámide para morir, defendiendo su territorio sagrado. Es algo muy terrible, es algo verdaderamente espantoso y sumamente cruel lo que sucedió los 2 días que siguieron al 18, 19 y 20, porque la ciudad no se podía pacificar. Ahora se trataba de un problema adicional. Ya no era nada más el hecho de guerrear con los cholultecas, sino de arrebatarles su poder y sus riquezas, sus propiedades. Era un saqueo, como el saqueo de Cartago, cuando los romanos, después de la Tercera Guerra Púnica, destruyen Cartago. Fue algo muy parecido. En realidad fue de horror, fue terrible, fue atroz, y los niveles de crueldad fueron al máximo. Esto se habla poco y no se expresa cabalmente, pero después de la matanza de Cholula, las cosas no quedaron así. Hubo muchas cosas más graves que pasaron después, y mucho más terribles que pasaron después. Y por lo tanto, pues tenemos que enumerarlas. Y Hernán Cortés lo que hizo fue pactar con los que quedaban de Cholula. Mucha de la gente menor huyó al campo, dejaron la ciudad, abandonaron sus casas, buscaron refugio en las milpas que rodeaban la ciudad, que eran pues cientos de hectáreas de terrenos sembrados de milpa, de maíz, y iban a buscar en las milpas un poquito esconderse para sobrevivir. Pero realmente fue atroz lo que siguió. Nunca se pudo reponer ya la ciudad de Cholula de aquella terrible acecho, terrible ataque. La gente empezó a morir, unos de miedo, otros de hambre, otros por la desolación, otros por las heridas recibidas, otros por las pérdidas tenidas en familiares y parientes. Fue algo terrible, y era un indicio de lo que vendría. Obviamente los aztecas y concretamente Moctezuma estaban muy atentos de lo que había pasado. Estaban viendo lo que podía suceder, hasta dónde podía llegar la ira de los españoles. Muchos de los que más tarde comentaron este hecho, que fueron Motolinía y el padre Sahún, también hay muchos relatos de Fray Bartolomé de las Casas, por cierto, en defensa de los cholultecas, diciendo que fueron víctimas inocentes de un hecho atroz, de que se habían hecho los peores crímenes de guerra en Cholula, sin deberla ni temerla, ante una población que estaba indefensa y que nunca quiso la guerra, que fueron sorprendidos y muertos a traición, y esto lo afirma constantemente el padre Fray Bartolomé de las Casas. También en la misma dirección van los comentarios de el padre Clavijero, también los comentarios de otros de los grandes protagonistas de la época, como Motolinía, que era un fraile franciscano que había llegado con los 12 franciscanos en 1524, y bueno, pues aquella atrocidad no deja de ser una de las más grandes barbaries que han ocurrido en el territorio de México. Al cabo de 4 o 5 días es que Hernán Cortés logra contener este horror, logra someter a los tlaxcaltecas, logra nuevamente sacarlos de la ciudad para que no continúen el saqueo, porque lo que quiere finalmente Cortés es amparar a los sobrevivientes, un poco recuperar el prestigio perdido, un poco decir, bueno, lo que pasa es que ustedes me iban a traicionar, yo por eso los castigué,
pero yo soy buena persona. Esa es siempre la estratagema de Cortés, es ser una buena persona, que nunca lo fue realmente, era parte de su estrategia de contención, y llamarlos al buen camino, decirles ya no sacrifiquen seres humanos a sus dioses, ahora vivan de acuerdo, conviértanse a la nueva religión, pásense de mi lado, luchen a mi lado. Ese va a ser el trabajo de Cortés los 10 días que siguieron a la masacre. Él va a hacer este trabajo de contención, va a tratar de que regresen a la ciudad sus habitantes. Más de la mitad de la población de Cholula o no volvió, o desapareció, o fue asesinada. Es una cantidad enorme de gente. En realidad la ciudad no recuperó nunca su grandeza, nunca se recuperó del terror, del horror, de la destrucción, de los incendios, de los saqueos. Quedó herida de muerte en la ciudad de Cholula. Hubo intentos de recuperación que a los 4 o 5 años Cholula se reconstruye y la mitad de sus habitantes que habían sobrevivido pues se cristianizan, se convierten a la nueva fe y empieza la reconstrucción de lo que sería la ciudad de Cholula ya después de la conquista. Pero realmente esto va a quedar como uno de los momentos más oscuros y más tenebrosos. Los historiadores están divididos. Muchos especialistas creen que nunca Moctezuma quiso tender ningún acecho a Cortés, que en realidad fue producto del estratagema de Cortés por dominar la ciudad y saquearla y quedarse con el oro. Inventó todo eso y nunca hubo realmente esa supuesta y calumniosa idea que manejó, que los cholultecas estaban coludidos con los aztecas para masacrarlos y luego comérselos o sacrificarlos a sus dioses. Pues eso es aparentemente más producto de la imaginación de Cortés en su autodefensa cuando es requerido a España y es enjuiciado, cuando se hace juicio de residencia y se le acusa de estos terrores y estos horrores. Él se justifica diciendo que había sido en defensa propia y que había tenido que defender de esta traición supuesta entre Moctezuma y los habitantes de Cholula. No hay suficiente evidencia para decir que este hecho ocurrió en este sentido. O sea, la famosa traición de Moctezuma, no hay pruebas suficientes que avalen esta teoría. No hay suficiente evidencia, nunca la hubo, de que realmente los cholultecas se hubieran puesto de acuerdo con Moctezuma para masacrar a traición a los españoles. De lo que sí hay evidencia es de la traición de Hernán Cortés a los cholultecas. Y por lo tanto es muy probable que la historia, que siempre enjuicia y emite veredictos, nos diga que en realidad fue parte de las estrategias de guerra de Cortés, que inventó todo aquello, pero lo que sí quería y sí logró fue hacerse mucho del oro de la ciudad. Él vio en los templos, cuando llegó mucho oro, los dioses eran, el oro en Mesoamérica no tenía el carácter de moneda, no se usaba para los actos de comercio, sino que el oro tenía el carácter de sagrado. El oro era sagrado. El oro era, según la mitología azteca y la mitología mesoamericana en general, lo mismo para cholultecas que para tlaxcaltecas y otros pueblos, era el llanto del dios Sol, eran las lágrimas del sol. Y por lo tanto, el oro tenía implicaciones religiosas, mucho más que implicaciones económicas. Y sin embargo, el oro sí era atesorado y era caro, y lo compraban a precio alto porque era un recurso de la religión y también del arte. Los grandes señores, obviamente, que se adornaban con oro. Se hacía una gran joyería de oro que únicamente podían poseer y ostentar los reyes, los nobles, los pipilten, los sacerdotes, los notables, los funcionarios de gobierno, los grandes militares. El oro era usado para el adorno, para el arte y para el adorno y para la religión, para honrar a los dioses en los templos. Y obviamente era escaso y era muy costoso. Por lo tanto, cuando Cortés vio tanto oro en los templos de Cholula, es probable que hubiera ideado por codicia la masacre
para quedarse con el oro. Es muy probable que sea una de las razones verdaderas de por qué ocurrió la matanza de Cholula. Es la codicia de los conquistadores, es la oportunidad de que lo pueden hacer, es la oportunidad de además asestar un golpe psicológico a Moctezuma y también quedar bien con sus aliados, que son los de Tlaxcala, ya que recordemos que los cholultecas son enemigos jurados de los tlaxcaltecas. Y como ellos quieren asegurar la lealtad de Tlaxcala, pues aquello implicaba darles botín, darles dinero, darles poder, que cumplieran sus venganzas, que estuvieran muy contentos y que dijeran, bueno, pues nos conviene estar con Hernán Cortés, porque miren nada más todo lo que nos está beneficiando. De hecho, mucho de este oro fue a Tlaxcala, mucho de este poder y cosas ricas, cosas valiosas, terminaron en Tlaxcala. El saqueo duró 2 semanas, el saqueo de bienes de la ciudad de Cholula, se llevaban las cosas en tropel, y obviamente esta parte del saqueo es muy oscura, pero es probable que realmente la verdadera razón por la que Hernán Cortés atacó Cholula es, además de la parte psicológica de darle a entender a Moctezuma todo el poder que él tenía y toda la furia que podía desatar en caso de guerra, era también la codicia de quedarse con las riquezas de la ciudad y en particular con el oro, porque lo que le interesaba a Cortés eran los metales preciosos. Otros bienes, aparte de la comida, no eran estratégicos ni eran tan importantes, pero acumular una gran cantidad de oro siempre fue parte de sus objetivos fundamentales de conquista. Esta es la historia terrible y triste de los días que siguieron a la matanza de Cholula, que son oscuros, son obscenos, son terribles. Hay algunos relatos espantosos de cómo hería a la ciudad, de cómo había sangre por todos lados, ríos de sangre putrefacta, gusanos en movimiento, una cosa de terror. Y tardaron más de un año en limpiar la ciudad. Tardaron más de un año los pobladores que regresaron en recuperar la ciudad, y de hecho la ciudad no se recuperó jamás. Nunca llegó a ser una ciudad importante más, nunca llegó a ser una ciudad enorme de 100,000 habitantes. Se convirtió en una pequeña población en el siglo XVI, ya que la gente pues no quería vivir ahí. Quedaron bajo el trauma de la violencia y del horror de lo que ocurrió en esta ciudad. Amigos, gracias por haber estado en esta transmisión. Como ven, el tema hoy estuvo muy bonito, es un tema terrible, uno de los momentos más oscuros, tristes y cruentos de la conquista que se inició en 1519 y que sería la antesala de escenas que se van a repetir, que se van a volver a ver después en la Gran Tenochtitlan. Cuando ya no sea Cholula, sino sea la Gran Tenochtitlan la víctima de todo este horror. Pero ya eso lo iremos viendo. Obviamente que los aztecas, ante esto, se pusieron en prevención y Moctezuma ya tenía mucho más clara la idea de quiénes eran los que habían llegado y de cuán poderosos podían ser. Voy a contestar con mucho gusto los comentarios de ustedes en el Facebook. Dice Abraham Fregoso: hola autor, lo admiramos mucho y gracias por continuar con sus comentarios. Gracias a ti, Abraham, me da mucho gusto poder hacerlo. Blanca Rosa Tobar dice: saludos, maestro. Saludos para ti, Blanca. Luna de Mayo, siempre está en Luna de Mayo. Un saludo para Luna de Mayo. Dice: disfrutando de sus transmisiones. Qué bueno que las disfrutas, Luna de Mayo. Me da mucho gusto que siempre nos acompañes. Juan Gómez dice: había una gran población que sufrió. Gracias por compartir tan importantes sucesos, que podamos conocerlos y no caer en el olvido. Claro que sí, tienes toda la razón, Juana Gómez, toda la razón. Es importante que nunca olvidemos estos sucesos que ocurrieron en nuestra historia. Lucía Pérez dice: saludos desde Pachuca, Hidalgo. Saludos a la bella Airosa, a la bella ciudad capital del estado de Hidalgo, y a todos los que me escuchan ahí, y a Lucía Pérez. Y dice Clau del Rey: gracias por compartir y muchos saludos. También para ti, Clau. Josué de Jesús dice: doctor Cruz, ya quiero tener cursos con usted. Pues adelante, adelante. Marca el 5520-0224, el 5610-0069 y te dirán: yo imparto un curso los domingos y a lo mejor te puedes sumar a mi curso. Manuel Padrán Ribodó
también presente. Un saludo para ti, Manuel. Dice, hola, aquí disfrutando del programa de hoy. Qué bueno, Manuel, que lo disfrutes mucho. Mari Carmen Villegas dice, hola maestro, y yo también le digo a Mari Carmen, hola. Y amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este espacio. Los espero el próximo miércoles, ya que recuerden que transmitimos todos los miércoles y todos los viernes desde estas instalaciones en la Universidad de Emilio Cárdenas, en Tlalnepantla. Muy pronto vamos a estar anunciando el inicio de la maestría para aquellas personas que tengan una licenciatura y quieran continuar una maestría, que quieran conocer profundamente la historia de México, pero además quieran tener el grado académico y el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública de México y del Gobierno de México para que sus estudios tengan validez oficial. Amigos, muchas gracias por estar conmigo. Nos despedimos diciendo, sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Mucho, mucho, mucho cariño para todos ustedes de mi parte y continuamos aquí construyendo y conociendo a profundidad de nuestra historia. Nos vemos, amigos.